de Misiones, Walter Villalba. Tengo entendido que viene de otra provincia, llegó en las últimas horas de La Rioja, ¿viene? Tengo entendido que sí. ¿Qué tal? Buen día, Villalba, gracias por venir nuevamente a Segunda Página. ¿Cómo estás? Buen sábado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por la invitación. Un sábado gris. La última vez que vine... También estaba lloviendo, ¿no? Recordábamos y decíamos, che, ¿qué pasa, no? Pero... bueno, una corrección, porque sí, vi en algún medio gráfico también. La reunión que tuvimos con otros ministros no fue en la provincia de La Rioja, fue en la Casa de La Rioja en Buenos Aires. Ah, mira, por eso, porque uno se hace eco. ¿Vieron cómo puede pasar? Por eso, vamos a la fuente, chequeamos acá y nos está diciendo, no fuimos a La Rioja, así que corrija ahí el medio. Sí, después, posteriormente a esa, hemos tenido otra reunión más en el Congreso de la Nación, donde nos ha recibido el diputado nacional Pablo Yedlin, que es el vicepresidente de la Comisión de Salud de la misma, y bueno, una muy buena reunión en cuanto a diagramar políticas sanitarias a futuro y obviamente algún tipo de estrategia para el reclamo de aquellos incumplimientos que hemos sufrido sucesivamente estos años de gestión. Pero bueno, básicamente la idea es hoy la construcción colectiva de un modelo sanitario que nos muestra a nosotros como vanguardia, como un sistema sólido, como un sistema fuerte, que a pesar obviamente de las dificultades que tenemos a nivel nacional, y esto impacta muy de lleno en lo que es salud pública, porque la salud pública sigue funcionando y sostiene en gran parte a algún sistema que comienza a caer en el financiamiento, como son las prepagas o algún tipo del sector privado, alguna obra social del sector privado. Básicamente esto es lo que fuimos a hacer. Creemos nosotros que se puede tener un ente rector nacional mucho más sólido, mucho más fuerte. El financiamiento siempre fue federal y corresponde casi en su mayor cantidad a las provincias. Nosotros estamos muy conformes porque este año vamos a tener un incremento de casi un 1,5% en cuanto a la participación presupuestaria en el presupuesto provincial. Salud Pública va a tener el 16,2%. De incremento. 1,5% de incremento, y vamos a hacer el 16% de la torta total del presupuesto provincial. Junto con educación, somos las dos carteras a las que más se asignan recursos, superando largamente el 50% en cuestiones sociales, y si incluimos también desarrollo social, y esto muestra a las claras una política de cercanía a la gente, una voluntad política que se demuestra con la asignación de recursos. Estos números también lo reconocía, justo hablaba de la educación también hace tiempo, estuvo hace unas semanas Ivonne Aquino, la ministra de Educación, acá en Segunda Página, y también destacaba lo mismo con relación a la parte presupuestaria. Bueno, ahora empezó ayer en Cámara el tratamiento de cada uno de los presupuestos, de los organismos y demás para el 2020. Con relación a esto, a la parte presupuestaria, Misiones puso lo suyo y está poniendo tanto en educación como en la salud. Por lo visto y por lo que tengo entendido, Nación no está haciendo bien las tareas, no está enviando las partidas presupuestarias que tendría que haber enviado. La Nación incumplió en mucho. Desde hace 3 años y medio nosotros acompañamos permanentemente desde lo mediático, pero también obviamente desde el entendimiento de situaciones de coyuntura distintas, situación económica compleja. Lo que nosotros vemos es que además hay un desconocimiento de lo que ocurre en el interior, o un descreimiento en muchas áreas. Por ejemplo, por decir el ejemplo más icónico de todo esto, fue el tema vacunas. Todos los ministros, incluso los ministros que son del palo del gobierno nacional, los que no son opositores, le han reclamado vacunas al gobierno nacional. Estas vacunas tuvieron un faltante desde principios de 2016. No son todas, son 5 o 6 vacunas. Y se nos fue contestando permanentemente de que ya las mandamos. Promesas la última fue que en febrero se regularizaba todo, en febrero de 2019.
Y en un punto, en el último Consejo Federal de Salud, directamente ya se nos dijo que nosotros reclamábamos algo que ya estaba cumplido, que las vacunas habían sido enviadas, dando un descrédito absoluto a los informes que las provincias van pasando hacia la nación. Obviamente que hay algunas cuestiones, como lo que era antes el programa Remediar, hoy llamado CUS Medicamentos, en que las provincias pueden salir a comprar los faltantes que Nación manda, pero en el rubro vacunas no. De hecho, la Ley Nacional de Inmunizaciones habla de que la responsabilidad de la Nación es proveer las vacunas y también proveer los insumos, o sea, la jeringa, los descartables. Y después de los recursos descartables lo estamos poniendo las provincias. ¿Y el recurso humano? El recurso humano lo pone provincia. Bueno, el recurso humano siempre fue de la provincia y hubo programas como el programa de médicos comunitarios que vinieron a dar un soporte y un adicional en muchas áreas, que son muchas horas de médicos, muchas horas de enfermeros, muchas horas de algunos agentes sanitarios, muchas horas de nutricionistas, de psicólogos, de trabajadores sociales, solventados con este esquema, que se fue perdiendo. Pero para decir verdad, el programa de médicos comunitarios se iba a terminar y hay un convenio firmado ya desde hace mucho tiempo para que finalice. Lo que nosotros reclamamos en algún momento es que este gobierno revea esta situación para no perjudicar tanto a las provincias periféricas, a las provincias más alejadas, más humildes como la nuestra, que no solamente tiene el inconveniente de la territorialidad, de poder llegar acá, de tener mucha población rural, sino que también tiene el inconveniente de la fuga del recurso humano en su momento y obviamente de tener la menor cantidad de médicos por cada 1000 habitantes en el país después de Santiago del Estero, lo cual se suple obviamente por una muy buena red de traslado, por una muy buena cantidad de promotores de salud y su llegada, repito, a aquellos lugares más vulnerables y más alejados, y por obviamente la estrategia de haber hecho desde ya hace mucho los operativos de salud, que como por ejemplo el programa Misiones Te Cuida, que la verdad que rompe barreras de accesibilidad que son importantísimas. Bueno, esto es lo que nosotros reclamamos con el tema de recursos humanos, además de que desde hace mucho tiempo, no solamente de este gobierno, desde hace mucho tiempo, vemos que hay una falta de política de Estado con respecto al recurso humano sanitario. Repito, esto es responsabilidad de cada jurisdicción, de cada provincia, es federal, la salud como la educación, pero tenemos acá un vecino, que es una potencia desde el punto de vista económico, como Brasil, que pone 15.000 reales en recursos, en sueldos, para 10.000 médicos, para lograr tener atención primaria en los lugares que ellos más necesitan. Eso que era el programa que nos robó en su momento 20 y tantos médicos. Sí, recuerdo que en la era Close habían hecho el programa Full Time, médico Full Time, para intentar de contrarrestar eso, que la migración, ¿no?, de muchos profesionales que de todavía la medicina, existen ese tipo de contrataciones en la provincia, pero peleamos un gobierno como el de Misiones, una provincia chiquitita como la de Misiones, no contra el estado de Santa Catarina o contra el estado de Paraná do Sul o contra el Río Grande do Sul, estamos enfrentados contra el gobierno federal de Brasil, contra el estado central. Y cuando hablo de enfrentamiento no estoy hablando de una pelea, estoy hablando simplemente de políticas. La caja, contra la caja, seamos sinceros, la caja de la provincia de Misiones no es la misma la que maneja el Estado federal, ¿no? Exacto. Bueno, eso es lo que le reclamamos un poco a Nación, hacerse un poquito más fuerte en una política que atraiga, que seduzca a los profesionales a que vuelvan a sus provincias, aquellos que se han ido, y a los que no, que vengan a instalarse en nuestra provincia. Nosotros hemos hecho este diagnóstico hace mucho tiempo, por eso la creación de la UCAMI, por eso la creación de residencias básicas y posbásicas en nuestro Parque de la Salud y también en el interior, como en Iguazú, como en Oberá, como en El Dorado, y creemos que el problema de fondo lo vamos a ir solucionando de a poco en 2 o 3 años, cuando ya haya una inyección real del recurso humano médico al sector público y al sector privado también, porque el sector privado también pasa por un problema en este sentido. Pero hay otras áreas como la enfermería, que también está pasando un momento crítico, y realmente
nos llama la atención la falta de previsibilidad en ese sentido a nivel nacional. Seguimos dialogando acá en Segunda Página con Walter Villalba, ministro de Salud Pública de la provincia de Misiones. Villalba, justo tocaba y mencionaba algunas localidades del interior. Durante esta semana hubo algunos paros, sobre todo cobró mucha trascendencia lo que fue el SAMIC del Dorado. ¿Cómo está la situación? ¿Pudo charlar allí con los profesionales? También sé que están metidos también algunos gremios, algunos sindicatos, y se vuelve a veces un poco más complejo cuando se sindicaliza la situación de sentarse a dialogar directamente con los trabajadores, ¿no? Con los profesionales, pero pudo charlar con relación a esta situación de reclamo salarial, que siempre, a ver, todos queremos ganar más, y más en esta Argentina, ¿no? Cuando te sube el combustible, te suben los precios y demás. Pero ¿pudo charlar con los trabajadores? No, el tema es que no es que también están los sindicatos, son solo los sindicatos. O sea, solamente es ATCTA la que paró las actividades en un momento en el que la conciliación obligatoria aún no se había levantado formalmente, o sea, incumpliendo a las normas laborales vigentes. Pero más allá de eso, y entendiendo el momento, y yo se los he dicho en innumerable cantidad de oportunidades y los he recibido. Ahora tenemos una reunión de la cúpula gremial conmigo en El Dorado el día martes que viene, donde obviamente vamos a volver a repetir algunos conceptos que ellos que ya les he dicho en algunos momentos, que obviamente estamos abiertos al diálogo, que obviamente todos tenemos el derecho de reclamo, que la huelga es un derecho constitucional también. Simplemente nosotros siempre pedimos que no interfieran en el derecho que también tienen otros profesionales y otro personal de salud a trabajar, porque esto nos ocurre en casi todos los puntos de la provincia. Aquellos que están protestando, que están reclamando, impiden que sus compañeros de trabajo accedan al lugar de trabajo, o que algo peor, que los enfermos accedan a los lugares de atención. Simplemente esto hemos solicitado, y obviamente, repito de nuevo, abierto al diálogo permanentemente, a buscar algún tipo de salida que permita que todos estemos de un mismo lado en un momento tan complejo y tan difícil, porque acá no es cuestión de estar peleando con el compañero de trabajo, acá no es una cuestión de confrontaciones personales, acá es una cuestión de entender que el momento es muy difícil, que hay algunas peticiones que son imposibles de cumplir. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, aumentos del 60%. Ustedes hace poco habrán visto el excelente gesto, el esfuerzo inmenso del gobernador de la provincia y obviamente de la provincia, porque este es un esfuerzo de la provincia, de poder dar un bono de 7.500 pesos dividido en 3 cuotas a todos los trabajadores de la administración pública, excepto obviamente de directores hacia arriba, o sea, los jerárquicos no van a recibir este tipo de remuneración. Y en la salud, no solamente que le hemos pedido al gobernador de la provincia que incluya a los promotores becarios de salud, que no debería corresponderle, a los residentes de la nación, que están subvencionados por la nación, que no debería corresponderle, y sin embargo están todos, también van a recibir esta asignación. No hay muchas provincias que hayan dado esto, de hecho fuimos la primera, y de hecho después ha habido alguna otra provincia que salió a respaldarse en los 5.000 pesos que va a dar la nación, y hay algunas provincias obviamente que están muy complicadas para pagar sueldos, y tenemos que recordar que estas medidas que ha tomado la nación van a hacer perder a la provincia más de 1.000 millones de pesos de acá a fin de año, y tenemos ustedes vieron, fue de público conocimiento, ayer nos llamó el gobernador a todo el gabinete pidiéndonos la máxima austeridad posible, pidiéndonos seriedad, no asumir compromisos que la provincia no va a poder cumplir, porque uno puede llegar a decir, sí, vamos, un 60, 80%. Con el bono se va a cumplir. Con el bono se va a cumplir. Con el bono se va a cumplir, el gobernador dio su palabra. Cuando el gobernador decide estas cuestiones es porque obviamente están
están estudiadas y se va a poder hacer, aún a pesar de que haya sido anunciado antes de las medidas que tomó Nación. No, porque tranquilamente, a ver, podría decir Pasalacqua, esta era una provincia antes de las decisiones unilaterales que tomó el gobierno de la Nación, de Mauricio Macri, y no les voy a pagar el bono, pero aún así va a pagar ese bono de 7.500 pesos, dividido, fraccionado en 3 partes, así que tiene que quedarse tranquilo el trabajador de la administración pública. Y esta reunión que se va a llevar el martes en El Dorado, ¿puede llegar a descomprimirse? ¿Todo depende de qué depende? Yo creo que sí porque por comunicaciones telefónicas que hemos tenido, creo que la gente de los gremios está entendiendo el momento. Además, repito, hemos tenido muy buena relación en 3 años y medio que me ha tocado conducir el ministerio. Hemos tenido una muy buena relación, hemos tenido obviamente problemas en cuanto a la protesta salarial y algún tipo de paros, que son siempre en los mismos lugares, usted verá que son siempre en los mismos lugares. Y repito, nosotros no vamos a ir en contra del derecho que tienen constitucionalmente los trabajadores. Simplemente, obviamente, vamos a esgrimir también cuál es el momento que está transitando el Estado provincial, cuál es la realidad nacional, cuáles son los beneficios que hemos logrado en este último tiempo. Porque yo siempre les recuerdo, por ejemplo, hoy a la mañana más temprano escuchaba a un promotor de salud decir, claro, solo estamos cobrando 6.800 pesos, y el periodista le preguntó, ¿y cuánto cobraban? Nosotros cobrábamos 2.800 pesos. Yo no creo que haya ningún sector que haya tenido un incremento en 2 o 3 años de más del 100%. Entonces, es cierto que es poco, a lo mejor que falta, pero es lo que hoy el Estado puede cubrir. Son becas de estudio. Los promotores de salud son parte muy importante de nuestro sistema sanitario, son quienes nos dan territorialidad, son quienes son el nexo con la sociedad. La mayoría de ellos salidos del núcleo mismo, del barrio, digamos, para poder ser... Se transforman, claro, porque además cambió tanto la geografía, ¿no?, de los barrios, que hoy en día en ingresar a un barrio, encontrar la calle 121, 130, y solamente la persona que vive ahí puede realmente tener en cuenta eso, ¿no? Sí, usted lo ve así aquí en Posadas, donde un error geográfico o referencial lo va a hacer caminar 2 cuadras más, 3 cuadras más. Hay que ir a San Antonio, a la Colonia Aurora. La distancia de un vecino a otro te mata, ¿no? Sí, son 2 kilómetros, 3 kilómetros. Sí, donde muchos tenemos que hacer extensos recorridos con camionetas que a veces obviamente van sufriendo mucho en su uso porque se utilizan y muchísimo para poder ir cubriendo áreas geográficas que son complejas, muy distantes unas de otras, pero la provincia en ese sentido también es vanguardia, tiene un sistema de territorialidad excelente y tiene un compromiso de llegada social desde la salud que para mí es un orgullo. La verdad es que, bueno, volviendo al tema anterior, después del incremento que el gobernador dio a principio de año para toda la administración pública, el sector salud además tuvo un pequeño incremento en el adicional de riesgo de 500 pesos. Una medida que también se tomó no en base a porcentajes, sino que se dio esos 500 pesos para todos, porque el ámbito de la salud tiene ese adicional como riesgo laboral distinto a otras partes de la administración pública. En sí, es decir, los aumentos se dieron producto también de lo que vive la Argentina. Está claro que también que no alcanza, lo dice usted, siempre, ¿no?, en este contexto también de inflación que vive la Argentina, y que, es más, sin ir más lejos, yo hoy decía que ayer se reunió el Consejo del Salario, mínimo vital y móvil, pasó a 16.000 pesos, lo cual también es bajo en algunos contextos que se vive en la Argentina, o en este contexto, mejor dicho, que se vive la Argentina, en este proceso inflacionario que parece no tener fin, ¿no? Pero Villalba, lo llevo por otro terreno. Hablaba de las políticas sanitarias. Me viste hacer algunas cuentas en el teléfono mientras estábamos
charlando. Yo decía, ¿qué estaba Nosotros haciendo? giramos un presupuesto hace más o menos 30 días, 40 días a la Cámara de Representantes, presupuesto que se comenzó a tratar ya en el día de ayer. En ese momento la cifra girada más o menos estaba en los 2.200 millones de dólares. Hace 30 días atrás. 30 días. ¿Ahora Hoy, cuánto se fue? ¿Ahora cuánto se fue? 30 días después ya... 1.870 millones de dólares. O sea, ya en 30, 40 días nuestro presupuesto obviamente está desfasado en cuanto a la capacidad de compra que tiene ese presupuesto, en cuanto al poder adquisitivo de ese presupuesto. Claro, en los insumos, drogas, sí, estoy hablando del global provincial. Se imagina usted, pero es un presupuesto que está hecho en base a una proyección y una previsión cumplible, digamos, responsable. Pero obviamente que si uno extrapola esto a la economía familiar, también sabe cuál es el momento que está pasando el trabajador en esta provincia y en el país. Pero nosotros como Poder Ejecutivo, como provincia, como poder político también, tenemos que ser responsables y tenemos que fortalecernos en esto que es un orgullo para nosotros, que es poder pagar el sueldo el último día hábil de cada mes. Eso no lo hacen todas las provincias. Y no fragmentarlo, hoy la policía, mañana salud. Es un momento complejo, esta es una fortaleza que no debemos perder, por eso tenemos que ser serios a la hora de la discusión salarial. La verdad es que entiendo absolutamente la posición de quienes defienden a los trabajadores, y podemos dialogar y podemos llegar a intentar una salida con seriedad, con tranquilidad, sin alterar y sin incurrir en la vulnerabilidad de los derechos de los otros. Yo hoy decía en la editorial, cuando arrancaba el programa, le pedía a la clase política responsabilidad. Y responsabilidad también a los trabajadores, ¿no? Entender también el momento que ve la Argentina, no solamente pidiéndole responsabilidad a los políticos que nos gobiernan, pero sino también a los trabajadores, entendiendo de que hoy no se puede aumentar un sueldo 100%, que dentro de las cosas hay que intentar llegar a un punto de encuentro, a un punto de diálogo, ir viendo también cómo sortear esta situación económica para que no todo colapse. Entonces también hay que pedir responsabilidad a los trabajadores, porque hoy no podemos ir a golpear una puerta, no porque no se quiera dar el aumento, sino porque no hay también. Entendiendo también la situación que viven las provincias, y es más, esto de ir a la Corte Suprema de Justicia, pedir que vuelvan los recursos que unilateralmente definió el gobierno, quitarle a las provincias, porque es una realidad, es un hecho. Después te puede gustar o no, si es un reclamo político o demás, pero es un hecho. A Misiones le va a llegar menos plata. Y a las demás provincias también. Eso es un hecho y eso es irrefutable. Después el reclamo si es político, ¿no? Bueno, eso es otra cosa, pero es más de 1.000 millones que le van a dejar de llegar a los misioneros, y que tanto salud pública como las demás carteras, puede ser agricultura familiar, lo que quieran, van a tener menos plata para poder sortear todo esto, ¿no? Entre esos, los recursos humanos y también los insumos que tienen que comprar, Villalba. Es así, hay que entender también eso, los trabajadores tienen que entenderlo. Mirá, la cuestión política siempre está en el medio, siempre está involucrada, y obviamente este reclamo que hacen las provincias, hoy seguramente lo tendrá que asumir el próximo presidente. No creo que haya vuelta atrás en esta instancia. De aquí a diciembre no creo que el gobierno nacional retrotraiga estas medidas. Bueno, y es cierto que hoy la situación es tan compleja que ni siquiera a veces tenemos precios para algunas cosas que son de vital importancia, sobre todo en el rubro nuestro de la salud, en el cual tratamos vidas y tenemos que hacer intervenciones, tenemos que comprar medicamentos, insumos, catéteres, cuestiones descartables que son vitales para sostener el sistema sanitario. Y a veces los proveedores son empresarios y obviamente están también miran la pizarra del dólar, en la previsibilidad que no tienen, entonces se nos complica y mucho.
Pero creo que la situación y la discusión de lo político nacional en este tiempo va a ser lo que predomine. Lo que uno tiene que decirle al misionero de a pie es que, fuera de que cada uno quiere definir su destino, y obviamente la elección a presidente no es secundaria en ningún punto del país, recordar que en estos 3 años y medio que hemos sido oposición al gobierno nacional, nuestra fortaleza, nuestra solidez fue tener fuerza y muchas manos para levantar allá en el Congreso de la Nación, sin lineamientos partidarios nacionales. Entonces, recordar que hoy vamos a trabajar todos por la fórmula Fernández-Fernández, pero que tenemos que ir con las 2 boletas cortas. Recordar que mientras tuvimos nuestro bloque misionerista bien sólido, hemos podido convivir con un gobierno nacional que ve la política de una forma absolutamente distinta a lo que significa la mirada de Misiones. Entonces, la Renovación, sin ser kirchnerista, comparte quizás la visión de país que tiene el kirchnerismo. No comparte la visión de país que tiene el macrismo, eso está claro. Acompañó la gobernabilidad, pero hasta ahí nomás. Absolutamente, hemos sido prudentes, una oposición constructiva, responsable, que se comprometió a dar gobernabilidad, exigiendo gobernabilidad en ámbito local. Creo que estas cuestiones se han dado, a pesar de la mayoría propia que tiene nuestro espacio en la Cámara de Representantes. Siempre se respetan a las minorías, quien diga que no está faltando la verdad. Más del 35-36% de las leyes que se sancionan en nuestra Cámara son leyes que vienen de sectores opositores, y obviamente en el contexto de la Nación hemos tenido la fortaleza de tener, repito, un bloque misionerista que debemos tratar de luchar para seguir teniendo. No es lo mismo tomar decisiones pensando en lo que pasa en la Tierra Colorada que tomar decisiones por bajada de línea de un gobierno nacional. Eso está absolutamente demostrado, y este espacio que es la Renovación va a seguir luchando por los misioneros, va a seguir luchando por... Repito, estos 3 años y medio nos tienen que servir como ejemplo de lo que significa gobernar para los misioneros, de lo que significa hacerse fuertes acá, abroquelarnos, hombro con hombro, lo mismo pienso con relación tomar decisiones internas. Yo lo mismo pienso con relación al país. Primero hay que pensar en los argentinos, después en lo afuera. Digo, los países del primer mundo, tanto en políticas sanitarias, políticas públicas de Estado, primero piensan en el ciudadano, en el habitante, y después van viendo qué pasa con lo demás. Pero es cierto eso, primero hay que pensar en la parte interna, defender lo interno, y después salir y ver cómo se enfrenta el mercado internacional en general, o todo lo contendiente a eso. Pero con relación a eso, a octubre, el 27 de octubre, está claro que van entonces, la Renovación va a acompañar la fórmula Fernández-Fernández, boleta corta. Y la otra boleta corta. Con Diego Sartori a la cabeza, con Ivonne Aquino, con Nito Pitana y con Chela Ledes. Así que tenemos que tratar de revertir esto que ha ocurrido. ¿Hubo autocrítica ahí? Digo, porque para mí, a ver, desde lo particular, para mí hubo un error de estrategia comunicacional muy grande. Se lo he dicho a muchos renovadores, que para mí hubo un error muy grande, y sobre todo confusión en un lapso muy corto como para poder explicarle al votante. Y es más, no estamos acostumbrados los misioneros al corte de boleta, y que te llegue una boleta corta. Yo llegué a escuchar, Villalba, fuera de mi mesa, a mí me tocó votar en Itambé Miní. He escuchado a personas decir, no, yo metí boleta completa, iba a votar otra cosa, pero apareció una boletita cortita, había también la de Gómez Centurión corta, la del Frente Nos, y decían, metí la boleta grande completa nomás de otro candidato porque por ahí me impugnaban o me anulaban el voto. No sabiendo ni entendiendo que era un cuerpo, simplemente una categoría, la de diputados nacionales. Pero bueno, fue así, hasta gente que tuvo que cambiar sobre la marcha el voto porque no entendía y no estaban informados, y por ahí también faltó eso, lo de los sobres que llegaban con 3 boletas
la boleta de la renovación con las 3 alternativas, eso habla bien también de la renovación. A ver, ahora creo que va a llegar el sobre con una sola, con 2 boletas. Va a ser la corta y la de Alberto Fernández. Mira, digo,